Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en una emisión más de Chiapas, Años de su Historia, un programa en el que analizamos diferentes temas relacionados con el estado de Chiapas, y en esta ocasión me da muchísimo gusto recibir a dos buenos amigos, dos investigadores, dos acuciosos profesionistas en el tema zoque, porque esta noche vamos a hablar justamente de las grandes aportaciones en el área de los textiles y la gastronomía zoque, un tema muy interesante. Quédense con nosotros, vamos a disfrutar este programa porque tenemos a dos expertos en el tema, y me da mucho gusto saludar esta noche a Orquídea Moreno. ¿Cómo estás, Orquídea? Bienvenida. Gracias, Valente. Muy contenta de estar con ustedes en este importante programa, y pues esperamos sea muy amena la charla que sostengamos hoy. Gracias, muchísimas gracias. Orquídea Moreno es antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Lina, orgullosamente egresada de ahí, pero también es maestra en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios en el país, y bueno, ha sido también docente en diferentes periodos, específicamente la disciplina histórica. Ha hecho trabajo también de campo de investigación en la organización social y política de algunos grupos en el estado de Chiapas, específicamente en Venustiano Carranza, un trabajo intenso en culturas populares. Gracias, Valente, por esa bella presentación. Y pues bueno, aquí estamos para hablar un poco sobre los textiles. Los textiles zoques, tan bonitos, ¿verdad? Hermosos, y bastante tarea por la preservación pendiente. Muchísima tarea. Ahorita vamos a platicar con Orquídea. Y también me da mucho gusto saludar a un buen amigo, investigador, un hombre polifacético, Francisco Mayorga. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación, aquí a las órdenes para trabajar con ustedes, encantado. Es un gusto recibirte aquí en la sala de arqueología del Museo Regional de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez. Francisco Mayorga es licenciado en Letras Latinoamericanas, pero es maestro en cocina mexicana y es maestro en Ciencias de la Educación con la especialidad en Docencia e Investigación de la Educación Superior. Es autor de varios libros: Recetario Zoque de Chiapas en 2000, Recetario Indígena de Chiapas, Recetario Coleto de Chiapas, Guía, Manual y Recetario del Chile Chiapaneco, sus salsas y sus guisos, Alimentación Sustentable en Chiapas, Hoy y Mañana, La Cocina, una ventana a la gastronomía mexicana, Los chiles nativos en México, Guía y Recetario del Tamal Chiapaneco, Chiapas, Viaje Culinario. También recordamos mucho aquel programa televisivo en Canal 10, en donde fuiste productor y que ganó un premio a nivel nacional. Es en el 2012. Las pantallas de cristal, que es lo más importante, el premio más importante que se da a lo mejor de la televisión en México. Me encantaba ese programa, sí, conducido por este señor... don José Iturriaga de la Fuente, precisamente. Nada más y nada menos. Un señorón. Y actualmente Francisco Mayorga es delegado del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana en Chiapas y es presidente del Conservatorio Chiapas de la Cultura Gastronómica. Caray, tengo a dos expertos. Vamos a iniciar, si te parece bien, Paco, con Orquídea. Orquídea, ¿cuáles son las grandes aportaciones que ha brindado la cultura zoque en el área de los textiles? Pues, Valente, tenemos dos cuestiones importantes de la preservación y la difusión en materia de textiles del lado zoque de nuestro estado, porque contiene grandes retos, sobre todo en la preservación. En esta ciudad capital tenemos, por ejemplo, la gran labor del maestro Polo Gallegos, que ha rescatado y preservado algunas de las técnicas textiles zoques de esta ciudad capital que todavía se reconocían a principios del siglo XX, en las que él retomó algunas de estas técnicas que pudo literalmente rescatar y las tradujo a técnicas contemporáneas y las recrea en ciertos telares de cintura que propone él como propios zoques de Tuxtla. Por otro lado, en la región de los valles del Mezcalapa, a partir de Copainalá y hacia todo el norte de nuestro estado, en la zona zoque, siguiéndonos por las montañas zoques, tenemos toda la parte de los textiles zoques que contienen lo que comúnmente llamamos una tira de bordado zoque. Esta tira que comúnmente o coloquialmente llamamos de bordado de punto de cruz. En realidad eso es un endentado y un contado bastante peculiar que contiene motivos prehispánicos propios zoques y que caracterizan a toda la indumentaria textil de las mujeres zoques. Pero también está la famosa nagua roja, ¿no?, de las mujeres zoques. Muchos dicen que esta nagua, muchos expertos dicen que esta nagua roja zoque proviene del comercio que mantenían los zoques hacia las regiones de los Cuchumatanes en Guatemala,
¿no? Que estos textiles, al dejarse de comercializar ya hace más de un siglo en el estado, dejarse de producir estos telares que producían estas nahuas, se empezaron a buscar otras rutas de comercialización de estos textiles para las nahuas de las mujeres zoques. Lo cierto es que lo característico que tenemos en textiles zoques pues siguen siendo estas tiras que componen las blusas de las mujeres zoques, que no son las únicas, porque como te decía, por ejemplo, Polo Gallego y sus alumnos aquí en Tuxtla tienen un material muy rico de preservación de todo el deshilado, de toda la trama de cierto telar de cintura en el que están recreando ciertos motivos del textil zoque. No así para el lado maya, ¿no? Que tenemos una riqueza y una vasta aportación, bueno, que contiene museos y salas mismas aquí mismo en nuestro estado, ¿no? Todos los textiles mayas que son riquísimos, todas las regiones altas y bajas de mayas de nuestro estado, pues contienen vastísimas aportaciones que sin lugar a duda nos caracterizan en toda América. Estos textiles también van de acuerdo a la región, es decir, los zoques de Tuxtla, los zoques de la zona norte, la región de Mezcalapa. Totalmente regionalizados y tienen que ver con el proceso mismo de su historia local. Es decir, el grado de preservación, de difusión que encontramos en cada localidad tiene que ver con la historia propia de cada región, ¿no? O sea, no va a ser lo mismo el grado de preservación y de difusión que tienes con Tía Silvina en Copainalá, ¿no? Al que tienes con las señoras en Ocotepec, ¿no? O sea, entonces es diferente, o sea, y no quiere decir que sea más o menos importante, sino que hay grados de preservación, de difusión, en los que se difunde y se hacen labores más de revitalización, ¿no? El caso de Copainalá es emblemático en nuestro estado para la región zoque, ¿no? Y Tía Silvina es un ícono. O los trajes del centro, de Tuxtla, de Copolla. Exacto, las copolleras, de Jobo, las tuxtlecas vendiendo, las tuxtlequitas vendiendo rosas los domingos, claro, ¿no? O en los mercados. Dulces regionales. Los dulces, con sus canastas de dulces, con estas blusas, claro, que contienen tiras de listón, ¿no? Y el arreglo del cabello, junto con la indumentaria, con la falda y las, claro, mismas sandalias, claro, hacen toda... tradicional. Exacto, todos reconocemos una tuxtleca, una bella tuxtleca, claro, de este modo, ¿no? Entonces quiere decir que hay diferentes formas de indumentaria zoque, diferentes grados de preservación y diferentes formas de revitalización y de preservación de esta indumentaria. Pero si te das cuenta, Valente, es más hacia el lado femenino, ¿no? Claro. Háblanos también del traje del varón. ¿Cuál es? ¿Es calzón de manta? Sí, tenemos los trajes de varón, pero recuerda que esta indumentaria está más hacia las ceremonias, hacia las festividades. A las ceremonias, a las festividades, en donde también se come muy rico. Por supuesto. Y para hablarnos de la comida y de la gastronomía, tenemos un experto, Francisco Mayorga. Paco, háblanos del aporte de la comida zoque. Bueno, la verdad es que si no tuviéramos la base de la gastronomía zoque, pues no tuviéramos una identidad tan clara, ¿no? Aunque no se vea esa pequeña franja, más bien que es parte del patrimonio inmaterial, que se basa en el maíz, el frijol, el chile, la triada de la gastronomía mexicana, hoy patrimonio cultural de la humanidad. Si no tuviéramos esa base, no podríamos distinguirnos y no podríamos ser orgullosamente tuxtlecos, sanfernandeños, coitecos, copainaltecos, zoques, ¿no? ¿Cuál es la aportación más importante de los zoques en la gastronomía chiapaneca? Una gran vertiente son los tamales. Tamalitos. Los tamales en Chiapas es un tema para empezar, terminar, continuar y seguir. Claro. El tamal yo creo que es el tema más importante de la gastronomía chiapaneca. Así se tiene que difundir. ¿Hay tamales zoques? Por supuesto, y a eso voy, pero quiero empezar diciendo que Chiapas se caracteriza sobre todos los demás estados por su gran tamalería. En Chiapas hay la mayor producción de tamales y el mayor consumo de tamales, ¿no? Y la gran variedad que hay, ¿no? Es providencial. Y los zoques tienen mucho que ver en eso.
en el centro del estado, Tuxtla Gutiérrez, Copainalá, Berriozábal, todo esto que pues ya no es zoque, pero tiene todavía ese hálito, ese origen, esa influencia zoque. Y más allá, donde los zoques se vuelve más puro, tal vez hablando de Copainalá, Tecpatán, Coapilla, y llegar a Ocotepec, donde los zoques es ya así, más puro que nunca, Tapalapa, Pantepec y todos esos municipios y poblados que nos llevan hacia la vertiente norte del estado, pues hay una inmensidad de tamales. ¿Por qué lo hay? Porque todavía el medio ambiente aporta mucho a la tamalería a través de sus hojas, ¿no? También por la diversidad cultural que ahí encontramos y también por la capacidad infinita que tienen las mujeres de realizar tamales, ¿no? Hacen tamales con todo. y la verdad es que esa parte de los tamales es una de las grandes aportaciones de los zoques a Chiapas y de Chiapas a México y de México al mundo. ¿Cuál sería el tamal más tradicional zoque? Aquí en la zona centro, por ejemplo, en Tuxtla, no Copolla, sé a qué le Jobo. podamos llamar tradicional, pero te voy a decir una cosa. Los zoques tienen los tamales más antiguos de la región y tal vez de la región de Mesoamérica. Estamos hablando de dos tamales que pueden ser como los ancestros más importantes de la tamalería chiapaneca. Estoy hablando del cuchunuc, por un lado, y por el otro lado de un tamal que se llama canané. Canaane. ¿De qué es el canané? Es frijol molido y maíz, solamente, y horneado. Eso es todo. Y es una bola que se utiliza para acompañar caldos u otro tipo de guisos, y creo es uno de los antecedentes más importantes, inclusive de la tortilla. Aquí aquella famosa discusión de qué fue primero, si el tamal o la tortilla, ninguno de los dos. Fueron estas bolas. El huevo, la gallina, ¿no? Estas bolas para decirlo en palabras como los describieron los españoles, son bollos, en forma de bollos, ¿no? Pero que es pura masa nixtamalizada. Entonces, esa aportación magnífica de los zoques es muy importante, no solo a través de canané y del cuchunuc. Hablamos del tamal de hoja de milpa, del tamal de hierba santa, o de hoja santa, del tamal del picte, que ya lo mencionaste, que es uno de los tamales más ricos que hay en la región, pero que también era de los más pobres porque se desdeñaba, ¿no? El de chipilín, por supuesto, iba para allá, porque el chipilín es precisamente una hoja Crotalaria lagirostata, es la palabra, el nombre científico de esta pequeña hojita, que no solo lo vemos en los tamales, también en los guisos más importantes de la cocina zoque. La sopa de chipilín, tipo crema, el frijol. ¿No? Sí, bueno, sería importante acotar que en la zona de Copainalá, Tepatán, hay una sopa de chipilín sin crema y sin queso. Porque acuérdate que el crema y el queso son aportaciones españolas. Claro, ya sé, como el chipilín, como esta bolita de masa. De elote, de granos de elote tierno, que es la gran diferencia. Y en Copainalá hay uno que le dicen pimbo. Pimbo. Esa es la sopa más emblemática de esa zona. Sin duda es una aportación muy, muy importante, Francisco. Además del tamal, ¿qué otra aportación zoque podríamos decir? ¿O alguna bebida tal vez? Hay muchas bebidas. La más emblemática es el pozol. Pero hay a través del cacao, porque digamos que dentro de las emblemáticas el pozol del cacao es la que más se busca, la que más se disfruta, porque pues se toma al mediodía con bastante hielo. Mucha gente le gusta con algo de azúcar, o sea, dulce. Pero hay otras bebidas muy, muy interesantes que a lo mejor se acordarán ahorita que se los diga, una muy, muy emblemática de Chiapas, que es el tascalate, por ejemplo, ¿no? Claro, el tascalate. Que es una de las grandes aportaciones también que tenemos a la cocina nacional. Y también pues tenemos una cosa que se llama polvillo, que es un chocolate más primitivo, es simplemente pinole
O sea, maíz tostado y molido con cacao. Eso es todo. Y es una bebida también refrescante, que te ayuda a regenerar las energías, sí, y que pues nos habla de esa idea del chocolate que tenían los mesoamericanos, que no solamente hicieron del cacao un alimento providencial, nutrimentalmente maravilloso, organolépticamente maravilloso, sino que también lo hicieron deidad. Y bueno, voy a esta cuestión de las deidades, que es otra de las grandes aportaciones a través de la gastronomía. O sea, claro, tener como Dios al cacao es una maravilla. Y luego también tener como Dios al maíz es otra cosa. O sea, el maíz y el cacao son parte de es un dúo maravilloso que ha hecho infinidad de productos emblemáticos de Chiapas. Yo recuerdo, mi abuelita era nativa zoque y hacía unos dulces tradicionales maravillosos. Me acuerdo de la manzanilla en dulce, de los nuegaditos, el dulce de leche en una barrita. Hay también esta dimensión de lo dulce en la cultura zoque. Y acuérdate del puxinú, para empezar. Pero también tenemos otra maravilla que se llama cupapé, que son de temporada. El cupapé es de temporada, el puxinú no, porque es un pequeño maicito sorgo, le dicen unos, maíz de Guinea, le dicen otros. Como nuestra alegría chiapaneca. Más o menos, es mucho más grande que el amaranto, pero es igual de sabroso que es, y igual de nutritivo, por supuesto. Entonces estamos hablando. El chimbo, que bueno, es más bien de la parte de los Altos de San Cristóbal, pero hay otras cosas que no debemos olvidar, como el turulete, que es una galleta de maíz, claro, que es una aportación maravillosa también al mundo de la gastronomía. El caballito de panela, que eso es en todo el país, le dicen cerditos o puerquitos, en fin, pero que en Chiapas, en la parte zoque, efectivamente se hace y se busca mucho, porque es un alimento muy nutritivo también, y que se toma como con café. No tenemos por qué olvidar el café, que aunque es una aportación asiática, vino después. Claro. El café en la zona zoque es muy importante. Es tradicional, es tan importante que los zoques no hacen negocios si no tienen una taza de café enfrente. El café con pan también, ¿no? El pan tradicional. Por supuesto, que también es otra de las grandes aportaciones que se hicieron con la llegada de los españoles, pero que en Chiapas cayeron en blandito en San Cristóbal de las Casas, de donde nace la gran matriz de la panadería chiapaneca, pero que bueno, encuentra matices muy interesantes en toda la región zoque, por ejemplo en Ocosocuautla o aquí en Tuxtla Gutiérrez, y no se diga también Berriozábal, ¿no? Claro. Que son de los grandes de las grandes panaderías que tenemos en el centro del estado, y hacia Copainalá, y hacia Tecpatán, y hacia Malpaso, y hacia Iztacomitán, que tenemos todo eso. Pero una de las grandes maravillas de la gastronomía zoque, no lo debemos olvidar, es el caracol de agua dulce, llamado zoquinomó. El zoquinomó tiene más de 10,000 años. Es el chuti. Es eso, el chuti. No, en zoque, que le dicen en zoque, zoquicaldú, pero a los zoques se les dice zoquinomó, o sea, comedores de caracol. De caracol, qué interesante, qué interesantísimo, porque es una huella, es un rastro, es un registro de la gran gastronomía zoque con más de 12,000 años. Qué interesante. Vamos a hacer una pausa, si me lo permiten, pero vamos a regresar con dos temas muy interesantes. El primero es los textiles en las festividades. Hablamos, Orquídea, de que hay un traje, digamos, de día, de todos los días, pero en la cultura zoque hay también un traje de fiesta, ¿no? El traje especial. Vamos a regresar con este tema, qué textiles, qué trajes se portaban en algunas festividades, y por otra parte, estas comidas también para los festejos, ¿no? El cerdo, que aunque no es una aportación también de los españoles, pero ya está adaptado a los zoques contemporáneos, digamos así. Hacemos una pausa, regresamos rápidamente con Chiapas, años
de su historia. Gracias. El putzasé es una comida zoque que se prepara en las festividades de la Virgen del Rosario, Candelaria y Santa Teresa. Los ingredientes son vísceras de res, chile bolita de color blanco y un espeso de masa. Este platillo se sirve como desayuno en platos hondos de barro como parte de la tradición. Vestido zoque. La falda tradicional zoque es tejido con hilo de algodón y se usa en forma de enredo a la altura de la cintura, y el sobrante se usa como bolsa. El huipil es color blanco con tiras bordadas en punto de cruz, con iconografías en las mangas y en el cuello. Amigos, continuamos en Chiapas, años de su historia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, porque estamos abordando un tema muy interesante, los zoques y sus grandes aportaciones en textiles y en la gastronomía. Antes del corte le comentaba a Orquídea Moreno de, bueno, este fenómeno que se da en las festividades del estado, siempre en los pueblos hay fiestas, hay tradiciones, y ahí hay algunos textiles, algunos trajes especiales. Sí, fíjate, Valente, que es muy interesante observar cómo este reservorio de memoria y de tradición de los pueblos zoques, se ve de manifiesto en estas festividades, en estas ceremonias. A lo largo del año, muchos de los trajes, sobre todo los trajes masculinos, quedaron resguardados, quedaron pues a buen resguardo de sus portadores para estas ocasiones de las fiestas. Por ejemplo, en Tuxtla todos reconocemos la danza del Yomulce, famosísima, vistosa, hermosa, esta danza que tiene un penacho hermoso de plumas de pavo real que representan pues a la deidad del sol. Este traje es muy característico de esta danza, pero también de lo masculino zoque, es decir, el calzón de manta, este refajo de cuero que está sobre el calzón de manta masculino zoque, es como la indumentaria tradicional, si lo podemos llamar así coloquialmente, de los zoque. Pero hacia otros lugares de nuestro estado, también la indumentaria zoque de las danzas del lado masculino queda reservado en las danzas que son en las fiestas, en los momentos de las ceremonias. Entonces es muy importante comprender que estos momentos de fiesta, estos momentos de disfrute, pero también de mucha ceremonialidad, de mucha religiosidad y de mucha comunión de los pueblos, están ahí manifestándose con sus textiles, porque después de todo el textil es identidad, ¿no? Es historia, es identidad, es decir, quiénes somos. Entonces, muchos de estos trajes masculinos los vamos a encontrar exclusivamente en los momentos de fiesta. De fiesta. Yo recuerdo, al menos en el nivel básico de educación en las primarias, era muy común hasta hace tal vez 15 años, 20 años, los bailables regionales. Claro, recrear danzas. Recrear danzas locales era una tradición. Claro, la parte folclórica, el folclore en sí en México tiene una larga tradición, son más de un siglo de folclore en México, formal, institucionalizado, promovido desde el Estado mexicano, para justamente esto, para difundir en la niñez, en la infancia, en estos periodos de educación formal, valores que retribuyeran en la identidad y en la conjunción de las localidades. Y es una manera de continuar con nuestras tradiciones. Claro, a veces muchas personas dicen, bueno, pero ¿por qué recrearlo artificialmente y volverlo como una cuestión de espectáculo? En realidad tenemos que verle el lado positivo, ¿no? El lado positivo, que es la recreación de nuestros valores y el fomento hacia nuestras tradiciones, ¿no? Lejos de ver el lado negativo que a veces solemos ver, donde no lo hay incluso, tenemos que ver el lado positivo de este gran valor que es el folclore,
y ver toda la recreación de estas danzas que mucho tienen que ver con la indumentaria. Es decir, no hay una danza sin indumentaria. Además tiene que ver con la música también. Por supuesto, con los valores musicales, con los instrumentos. Prehispánicos, ¿no? El tambor, la flauta de carrizo, digo. Claro, los asumimos como tales, aunque los musicólogos dicen que es un poco más reciente. Sin embargo, recrearlos como tales valores también fomenta nuestra identidad, es decir, viéndole el lado positivo. Ahora quisiera platicar con Paco Mayorga, porque también en esas festividades hay unas comidas riquísimas en los pueblos zoques. Por supuesto, son ofrendas a sus deidades. Si tú le ofrendas a la deidad, tienes que darle lo mejor. La fiesta es el escaparate más importante de las comunidades indígenas de Chiapas y de varios lugares de Mesoamérica y de México. La herencia y la permanencia y el hilo histórico que deviene de 10.000 años, pues habla de un momento contemporáneo que tiene su base hace miles de años y que la única forma de ponerlo en valor es en la fiesta. Entonces en la fiesta se da de todo. Llega la danza, la memoria histórica, las artesanías, varias artes y oficios, la música y por supuesto la comida. La comida no puede faltar. Y todo es ritual. Cuando se hace pozol o cuando se hace algún platillo, se hace ritual. Se le pide a las deidades para que la comida salga bien, para que coman todos, para que ajuste para todos, para que no se eche a perder para todo, ¿no? Y entonces estamos en un momento muy importante, muy íntimo de la comunidad, porque hay una comunión entera. Sí. Los oficios y en muchos de los casos los cargos tradicionales de cocineras, primeras cocineras, las que sirven, en fin, todo este complejo, las priostías, las mayordomías, todo eso se pone en valor en las fiestas y cada quien asume un rol importantísimo, muy importante y crucial. Si se echa a perder una cosa, entonces sale mal todo. Y se cocina como en familia, como entre hermanos. Yo crecí aquí en el centro de Tuxtla Gutiérrez, Paco, en el barrio primero nací en San Roque y luego crecí en Niño de Atocha, en el centro, se me va el nombre, ahí en la Quinta Poniente y Tercera Sur, donde está la iglesia ortodoxa, San Pascualito, y antes en el Calvario, 3 cuadras antes, y recuerdo la bajada de las Vírgenes de Copolla, y caray, era una fiesta donde se comía riquísimo y todos contribuían con algo. Se sigue comiendo riquísimo y todos siguen contribuyendo, porque si no, no hay comunión. La comunidad depende de estas expresiones para que siga la comunión entre ellos mismos, ¿no? ¿Y qué se come ahí, Paco? Muchas cosas. Desde Xispolá, Huacascaldú. El Xispolá son las vísceras de la res. El Huacascaldú es una especie de cocido con repollo y garbanzo. De res también. Se come en Inguijuti, que es uno de los molitos más ricos que tenemos en el sureste chapaneco, que es de puerco con tomate, chile chimborote, que ya está casi extinto, y de donde sale el luriconambimba, que es el pozol tradicional ritual de Suchiapa, que lleva picante, que es el chile chimborote. Ahora que ya no existe, se utiliza un chile que se llama cochito o chile nambimba también, que se utiliza para muchas otras comidas, y una infinidad de guisos y de dulces y de tamales hasta llenar. ¿Para cuántos días es lo de las Vírgenes de Copolla? Bueno, digo una semana, ¿no? 5 días. Las Vírgenes de Copolla, cuando bajan en enero, regresan en octubre. Entonces hay para dar y repartir en la fiesta. Y lo que sí es que hay que juntar mucho dinero para poder dar de comer
asistir, dar de beber, porque también las bebidas corren en muchas formas, y no estoy hablando de bebidas solamente espirituosas, también el pozole, el tascalate, el cacapote, todos estas bebidas tradicionales que se acostumbran en las fiestas tradicionales de los zoques, ¿no? Qué interesante porque eso es parte de nuestra cultura. Y es parte de nuestras raíces. Claro. Mira, las raíces más profundas que tiene el ser humano es el de la cocina. Si no nos alimentamos también culturalmente a través de lo que comemos, pues no somos lo que somos. Y nosotros somos por lo que comemos. Y en Chiapas, como en todo México, el maíz, el frijol y el chile es el aporte fundamental de la gastronomía mesoamericana. La trilogía mesoamericana, es la dieta mesoamericana, ¿no? ¿Qué me dices del cochito? Que es muy tradicional. Es muy tradicional, es otra aportación muy española, pero que arraigó de forma profunda entre las comunidades indígenas o los grupos aborígenes de Chiapas y de México, sí. Porque la carne de cerdo creo que es de las más ricas que hay en el mundo. Es decir, ni la res, ni la gallina, ni otras carnes son tan ricas como la del puerco. Entonces el puerco se adaptó muy bien al maíz, por ejemplo, ¿no? La manteca sirvió para hacer más esponjosos los tamales, más dúctiles, más fáciles de hacer. El puerco también sirvió para rellenar los tamales y, en fin, una serie de cosas que nos aportaron los europeos para que hoy estemos como estamos, como patrimonio cultural y material de la humanidad. Yo recuerdo que, al menos aquí en el centro de los zoques de Tuxtla, existía gran cantidad de molinos de nixtamal. Y la gente tenía esta arraigada costumbre de llevar su maíz, de esperar al nixtamalero y salía con el grano ya bien molido. Bueno, las máquinas tortilladoras y las harinas de esas que se produjeron en varias formas, pues le dieron un poco al traste, pero sigue habiéndolo. Tú te vas al centro y encuentras molinos de piedra que hacen la misma función del metate. Sí. El metate, esa maquinita maravillosa prehispánica que es una plancha con un brazo, que sirve para moler todo. Y ahí haces el nixtamal, y ahí haces la salsa, y ahí mueles el frijol, y ahí haces todo. Claro. Y en ese sentido, quiero decirte que la función del chile, el maíz, el frijol, es primordial para toda la serie de actividades que realizamos durante el día, pero que nos dan identidad. Claro que sí, Paco. Si pensamos en comida en México, tenemos la tortilla es un símbolo, ¿no? Los hablamos de la tortilla porque me quedo con eso. Comer es uno de los grandes placeres de la vida. Ok. ¿No? Orquídea, y ya que estamos en estos temas, dinos, ¿cómo podemos ahora, en estos tiempos contemporáneos, poder vestir de manera tradicional? Se habla de lo estilizado, otros dicen que es importante vestir de una manera autóctona con los esquemas anteriores, originarios, pero ¿cómo podemos vestir con el atuendo zoque adecuado? Pues mira, yo creo que es una cuestión, ya entramos a terrenos muy personales, ¿no? Muy de definiciones personales, pero no hay cánones estrictos en tal cosa. Yo creo que caben todos los mundos posibles, que hay para todos públicos, para todos momentos, para todos gustos, ¿no? Exceptuando los momentos de fiesta que son propiamente ceremoniales y que tienen sus propios códigos y que son sumamente respetuosos y sumamente estrictos. Fuera de esto, todos los que no estamos dentro de un ciclo ceremonial o los que no participamos estrictamente dentro de un cargo, creo que tenemos ciertas licencias en las que cabe todo, ¿no? Claro, como uno de estos días un amigo antropólogo me preguntaba, oye, ¿cómo podemos promover esta vestimenta de las tuxtlecas? ¿No? De las copolleras, de las tuxtlecas vestidas como tal, vendiendo sus canastos de dulces. Decía, bueno, primero hay que saber dónde están las señoras, ubicarlas, ¿no? A qué se dedican. Segundo, hay que platicar con ellas y ver cuál es su rutina. Y segundo, hacer un plan de revitalización y de puesta en valor, ¿no? Claro. Yo creo que más que hacer que las y los que vivimos en otra rutina de trabajo cotidiano nos vistamos a la usanza
de hace 100 años en Tuxtla, es meternos más bien a una dinámica de revitalización del patrimonio desde la vestimenta propia de las señoras que tienen, ¿no? Meternos a una dinámica de puesta en valor, de preservar, de conservar ciertas técnicas que están haciendo algunos maestros, de visibilizar muchas prácticas que se hacen en Tuxtla, que se hacen en Copainalá, que se hacen en Tecpatán. El folclore juega un papel importante, ¿no? Las ceremonias juegan un papel importante, el nuevo diseño y la contemporaneización de la vestimenta juega un papel importante. Todos son factores que inciden, pero yo creo que la voz cantante y la voz que manda la tienen sus portadores. Qué interesante. ¿No? Entonces ahí es donde está la clave si queremos hacer prácticas de revitalización en términos de patrimonio, claro, en términos de revitalizar ciertas vestimentas que son importantes y que nos identifican y que nos dan un valor histórico en la memoria de nuestro pueblo o de los pueblos zoques. Tenemos que partir de sus portadores. Todos los demás ciudadanos de a pie, como tu servidora y como todos, podemos retomar del diseño, podemos retomar de lo más tradicional o como nos guste, claro, ¿no? O como que deseemos participar. Pero si queremos hacer algo en el centro, en el corazón de la tradición, tenemos que escuchar a sus portadores. Finalmente nosotros decidimos siempre con algún elemento tradicional, que eso es fundamental. Vamos a hacer algunas reflexiones finales. Sin duda aquí hemos hablado de dos aspectos importantes de la cultura zoque, la comida por una parte, la gastronomía y los textiles. Yo quisiera que Francisco Mayorga me diera sus conclusiones y una reflexión y desde luego un mensaje al público que nos ve en este momento. Por supuesto, yo creo que es importante situarnos en el momento en el que estamos y hacer un momento de observación para que entendamos bien cuál es nuestro contexto biológico y cultural, lo que la naturaleza nos da y lo que los grupos humanos que nos rodean nos dan para ver qué de ello nos corresponde. Y vamos a lograr concluir que en realidad los zoque dentro de lo chiapaneco es vital para darle continuidad a una cultura que tiene un hilo conductor que basa sus sueños, sus alegrías, sus frustraciones y muchas otras cosas más en toda la herencia que ha cargado y con todas las expresiones que ha asumido de otras culturas para que al final de cuentas se muestre como una cultura propia, única e irrepetible en el mundo. Y que ese valor que tenemos los chiapanecos con los zoque y las 13 lenguas mayas o grupos mayas o mayenses, si quieren, de Chiapas, son parte de nuestra identidad y como tal tenemos que respetarlas, difundirlas, salvaguardarlas, investigarlas y sobre todo disfrutarlas. Muchísimas gracias, Paco. Tus reflexiones finales, Orquídea. Mire, yo coincido con Paco en esta parte, en la preservación, en la difusión, en la salvaguarda, puesto que es una política nacional del Estado mexicano en la que todos estamos incorporados de alguna manera. Yo creo que en materia de textiles, la parte zoque hay mucho por hacer, hay muchos retos, hay mucho que documentar, mucho que hacer, mucho que clasificar, todavía mucho que incentivar, todavía mucho que recorrer. Hay muchas colecciones incluso no hechas. De tal magnitud es nuestra deuda en materia textil con el pueblo zoque que en nuestro glorioso y famoso Museo Nacional de Antropología e Historia no estaba en la parte etnográfica los zoque. No teníamos textiles zoques de Chiapas en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Hasta hace muy poco, Leopoldo Trejo hizo una labor de rescate, literalmente, y empezó a hacer una colección, pero muy reciente, estás hablando de una década para acá, y ese proceso tuvo 70, 80 años, ¿no? Entonces, en Chiapas tampoco tenemos una colección de textiles zoques como tal.
Sí lo tenemos para el caso maya, tenemos un centro de textiles mayas, tenemos colecciones en los museos que están ahí en las bodegas, tenemos colecciones particulares, tenemos una colección Pelixi, tenemos muchas, todas del lado maya, muy pocas piezas del lado zoque. E incluso el material de tía Silvina, el material del maestro Polo, no está documentado, no está publicado, no está preservado. O sea, hay muchísimo por hacer y yo creo que la reflexión final es de que nos toca trabajar con el lado zoque de textiles. Tenemos una deuda histórica con esa parte de nuestra historia que está pendiente. Esa es una reflexión final. Muchísimas gracias, Orquídea. Nos toca finalmente a nosotros, como parte de esta sociedad también, dar a conocer muchos puntos interesantes para analizar, para discutir, para reflexionar, y justamente de eso se trata esos espacios, de tener invitados, expertos en diferentes temas, investigadores, académicos, gente que ha estado en campo, en las comunidades, en los municipios, sintiendo este ambiente, percibiendo esta idiosincrasia del pueblo zoque. Justamente por eso quisimos invitar a Francisco Mayorga, que voy a aprovechar el espacio para presentar este libro. No podemos irnos sin presentarlo. Recetario Zoque de Chiapas, cocina integral y popular. Es el 47, es el número 47 de la colección. Lástima que ya ya se publicó, ya no hay muchos. Justamente la Dirección General de Culturas Populares de Conaculta es quien edita este libro. Qué interesante. Vean, amigos, Recetario Zoque de Chiapas. Aquí está para preparar platillos para chuparse los dedos. Gracias, agradezco mucho a Francisco Mayorga. Lo conozco hace mucho tiempo, le recordamos su gran trabajo de investigación, de campo, en la promoción, en la difusión. Gracias, Francisco. Gracias a ti, aprecio Valente. mucho la invitación, la aceptación de la invitación. Al contrario. Porque sabemos que tu agente está muy ocupada. No, es al contrario. Y créeme que cuando lo necesiten aquí estaré con ustedes. Gracias, muchísimas gracias, Francisco Mayorga. Compren este libro. Buenísimo, Recetario Zoque de Chiapas, cocina indígena y popular. Orquídea Moreno, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Valente, a ti y al valioso equipo de Canal 10, a Verónica, a todo su equipo, que hacen este maravilloso espacio. Y pues bueno, los retos quedan pendientes y gracias por su gran labor de divulgación de la cultura zoque de Chiapas. Muchísimas gracias. Tenemos, como tú lo has dicho, una deuda con la cultura zoque y estamos con nuestro granito de arena a través de este programa resignificando esta gran cultura milenaria. Gracias, Orquídea, y sobre todas las cosas, gracias a ustedes. Nos despedimos desde la sala de arqueología de este emblemático Museo Regional de Chiapas. Mi nombre es Valente Molina. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Nunca harías esto en tu casa.